Biblias, hermanos, y abrámosla para dar lectura a los versículos del 13 al 15 en el único capítulo de Judas. Si me siguen con su vista, la palabra de Dios dice así en Judas 13, 14 y 15. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y voy a invitarles a que de una manera pausada leamos todos el versículo 15. Vamos a encontrar ahí una palabra que se repite de manera consistente. Y los que hemos podido estudiar un poquito la Biblia, sabemos que no hay repetición vana en la palabra de Dios, tiene un propósito definido. Si tienen su Biblia ahí, leamos todos juntos el versículo 15. Dice la palabra de Dios así: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya notó cuál es la palabra, ¿verdad? Leámoslo una vez más. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cielos. ¿Cuántas veces más tiene que aparecer esa palabra para que podamos entender la seriedad que Judas le da a una expresión tan dura como la de la impiedad? Se refiere a los que cometen impiedad, que son impíos. Y luego agrega esa carga en cuanto a significado perverso, porque dice: han hecho impíamente. El versículo en el que apoyaremos el título de este mensaje nos obliga necesariamente a atender y sobre todo a entender el concepto detrás de la palabra protagónica en este versículo 15. Impío. Podría parecer pleonásmico o exagerado el uso del término tal cual. 4 veces, pregunto, ¿habrá de ser suficiente para que respondamos a lo que el Espíritu Santo nos ha de revelar? Judas ya se apoyó en 3 personajes antiguos testamentarios. Ya ilustró su instrucción refiriéndose metafóricamente primero a manchas, después a quienes se apacientan a sí mismos en el contexto de la ganadería, después a nubes sin agua respecto del contexto de los agricultores, árboles que son 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, para hoy estaremos aprendiendo que no quita el dedo del renglón, diríamos nosotros. No quita el dedo del renglón. Esta lista de figuras ilustrativas sigue en el versículo 13, porque ahora se va a referir a olas espumosas y después a estrellas errantes. 6 figuras o ilustraciones. Y diríamos: cielos, ¿por qué tantas, Judas?
con que nos hubieras dicho una o dos era suficiente. Pero es que la dureza de cerviz que usted y yo tenemos, y que muchos de los lectores de esta carta tienen, lo hace necesario. Una naturaleza caída en control de usted y del que habla. Una conciencia cauterizada. Una resistencia a recibir la verdad para obedecerla y acatarla. Hace necesario entonces que esta repetición se dé con el propósito de quebrantarnos, de que recibamos ya el mensaje, sino de una manera o de otra, repetidamente, como para sacudirnos, para que aquella resistencia al precepto de Dios o de la exposición de Dios por fin ceda a través del poder de Dios en nosotros, transformándonos. Usted y yo debemos saber que cada vez que Dios nos confronta con una verdad bíblica, el propósito ulterior de Dios al confrontarnos con esa verdad tiene que ver con un resultado concluyente que traiga convicción a su vida. Si usted está expuesto a la palabra de Dios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 25, 45, 50, hermano Ángel, pásale acá con tus padres, 100, 125, y no abona eso convicción a su vida, entonces tengo que decirle que es aventurado suponer o imaginar que la palabra de Dios está cumpliendo su propósito en usted. Si solamente oímos verdad y decimos, ay, pues mira qué bonito, ¿verdad? Ay, qué bárbaro, qué bien estuvo eso. Yo nunca lo había visto así. Pero nos vamos de aquí y no hay ninguna convicción. No se remueven nuestras entrañas al respecto. Quiere decir que por eso Judas tiene que hacerlo de manera consistente y repetida. Ya llevamos 4 mensajes por seguro, si no es que 5. Y hoy vamos a seguir abordando la misma temática. ¿Por qué tanto? Bueno, porque sucede que escuchamos, oímos, a veces nos conmovemos y nos vamos, pero de ahí no pasa. ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está ese punto de quiebre donde el poder de Dios me doblegó y ahora yo digo, cielos, esto es cierto? La transformación me reclama para que le dé espacio en mi vida. Esta verdad me descubrió en esa curva de autojustificación. Por eso tengo que abrazar esa convicción y a partir de ahora darle espacio a esa transformación. Decíamos que la palabra protagónica en este versículo 15 tiene que ver con el concepto del impío. Y cuando nos vamos a referir a ese término, podríamos dividirlo en 2 partes, im y pío. Im, negación, quiere decir sí, y pío tiene que ver con piedad, con ser piadoso, con ser respetuoso, con ser honesto, con ser leal. Por consecuencia, un impío es un malvado, un perverso, un dañino, un inhumano desnaturalizado. El título del mensaje tiene la connotación de una acción, un verbo que tiene que ver con hacer, porque dice juicio contra todos los impíos. La palabra previa es hacer juicio contra todos los impíos. Después viene un sustantivo, juicio, y luego un adjetivo calificativo que indica contra todos. Todos, todos tiene que ver con el totus, entero, sin partes. Esta no es una sinécdoque. Esta es un concepto de totalidad sin partes. Todos, y luego se refiere a los impíos. Si no fuese por la gracia de Dios, déjeme decirle, usted y yo estaríamos contados entre los impíos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída nos da esa condición.
A mí no, hermano. Ya metiste, ahí está una impiedad. Pero la gracia de Dios interviene. Y eso marca la diferencia entre aquel que teme a Dios y aquel que se conduce en impiedad. Y así es como este versículo 15 dice: para hacer juicio contra todos. Gloria a Dios por la fidelidad de Dios, por la fidelidad que Él despliega en sus juicios, porque no va a declararlo culpable sin darle oportunidad de juicio. Y ahí es donde podríamos imaginarnos que cuando estemos delante de la presencia de Dios, todos aquellos que no son justificados por la fe en Cristo Jesús, y entre todos ellos los que sí estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, pasaremos delante de ese juicio como justificados. Por consecuencia, no tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras maldades y de nuestros pecados. Pero aquel que no es justificado, aquel que es un impío, va a ser juzgado. Va a ser juzgado, todos. Y en ese juicio, tal vez habrá algunos que, como en Mateo se menciona, ¿verdad? Señor, nosotros fuimos y en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Entonces vamos a escuchar que desde ese estrado del juez dirá: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Judas ocupa esta parte de su carta para advertir tanto a los creyentes como a los falsos que va a haber un juicio contra todos los impíos. Y vamos a ver el desarrollo de estos 4 puntos, porque las figuras, las ilustraciones, las metáforas continúan. Ya vimos 4, como dije en la introducción, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Manchas. Después los que se apacientan, el contexto de la ganadería, las lluvias, las nubes, sin agua, secas. Y después, ¿cuál era el cuarto? Las nubes. ¿Y cuál era la cuarta? Aquí está. Dice la palabra de Dios ahí en el 12: estos son manchas en vuestros agapes, nubes sin agua, llevadas de acá por allá. Bien, árboles otoñales y desarraigados. Pues ahora va a continuar. Y el punto número 1 nos habla de espuman su propia vergüenza. Un oleaje ahí que no es otra cosa más que pura espuma. Pero vamos a dejar que el Señor nos dirija y vamos a encomendarnos a Él en oración. Padre nuestro, a la hora de predicar tu mensaje, Señor, pedimos en tu precioso nombre que te manifiestes otra vez. Rogamos porque tengas a bien, Señor, hablar al corazón. Que cada uno de los que pueden oír este mensaje aquí en este momento o en la postrera retransmisión, seamos sensibles a tu voz. Y que esta repetición intencional en la que Judas está enseñando y volviendo a enseñar, logre quebrantar nuestra dureza de corazón. Y abracemos, Señor, la convicción que tu propósito divino y eterno tiene delante de nosotros. Sanciona pues cada palabra que salga de mis labios y unge el oído de cada uno quien estará oyendo este mensaje. Para honra y gloria tuya te lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Por eso dice el punto número 1, espuman su propia vergüenza. Inspirado por el Espíritu Santo, Judas va a continuar, ya se refirió al oficio
de apacentar, tarea implícita en el cuidado del ganado. Se refirió también anteriormente a las manchas en nuestros ágapes. Se refirió a las nubes sin agua, en la condición desafortunada para los agricultores que están esperando que aquella nube aparezca, pero aparece y no tiene agua. Pues ahora Judas va a incluir en sus metáforas pedagógicas e instructivas aquellas condiciones desfavorables en el mar. En el mar. Esas condiciones que vendrán a afectar de manera directa a quienes tenían los oficios de pescadores o de marineros. ¿Nota usted cómo la fidelidad de Dios se encarga de instruirnos a todos? Primero a aquellos que están en la vida social, en sus ágapes. Dice, cuídate de las manchas en tus ágapes. Después aquellos que en la economía productiva se dedican a la ganadería. Después aquellos que se dedican a la agricultura. Después aquellos que en un momento dado están alrededor de los árboles frutuales, que en un momento dado no dan fruto. Pues ahora llega aquellos que se dedican al oficio en las aguas. Oficios como el de pescadores o marineros. Los falsos ahora serán representados por esas escandalosas olas de espuma. Cuando Judas hace mención a las fieras ondas del mar, está estimulando la capacidad de aprendizaje de aquellos que bien pueden no haber entendido los símiles o las ilustraciones de la ganadería y de la agricultura, pero que son ese segmento de la población que entienden muy bien los términos marítimos y o pesqueros. Notemos aquí que no se refiere a un oleaje limpio, ni uniforme, ni cristalino, no. Dice fieras ondas del mar, para hacer notar lo contraproducente que un oleaje así puede llegar a ser para un pescador o un marinero. Mire cómo lo describe Isaías, el profeta, allá en el 57:20 de su libro. Dice, pero los impíos, ¿se acuerdan de cuál era la palabra que estábamos atendiendo? Impiedad. Los que hacen impíamente. Pero los impíos, dice Isaías 57:20, son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Lodo sí sabemos qué es, ¿no? Cieno sí sabemos qué es, cieno. ¿No sabes tú, hermano Diego? Ah, no, tú no eres hermano todavía, ¿verdad? ¿O ya eres hermano? Todavía no, ¿verdad? Ok. Cienos, ¿usted sabe qué es cieno, Milton? La hermana mira si vas a ver. Hermana mira. Ándele, me encontré uno que no se sabe. Ángelo ya está pasando el dolor, ya se va a acordar, ¿no? Cieno es el excremento de los peces. Cuando ese oleaje se revuelve y se espuman las impurezas del mar o del río, en esa espuma se encuentra excremento de peces. Ese es el cielo. Y lodo. Y qué curioso que Judas lo declara como tal y parece que estuviese espiando lo que escribió Isaías 700 años antes. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí mismo en 57, pero el versículo 21, que es el que sigue, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Olas fluctuantes y tempestuosas. Así son los falsos. Olas escandalosas, activistas, servilistas, animosas, emocionales, sensacionalistas, que impresionan, sí. No inspiran mucha espiritualidad, pero alborotan. Pero a quienes solo les alcanza para espumar su propia vergüenza. Cieno, que es excremento de pez o lodo. Alguna vez me tocó comprobar esta realidad entre los falsos. Gente que luce bien y aparenta bien,
y con activismo y con participación excesiva, impresiona. Pero que cuando se puede usted acercar y convivir con aquellos, se da cuenta que tienen una vida ausente de piedad. Sirven, pero detrás de bambalinas abrazan vicios sobradamente pecaminosos. Y todavía recuerdo cómo aquella sufrida mujer se acerca y me dice: hable con mi esposo porque yo he estado orando mucho y decirlo no. Y mire, es que el alcoholismo y el tabaquismo no lo suelta. Y yo me quedé con ojos redondos. Oiga, pero si él es un líder aquí. Por eso. Falsos. Espuma, emoción, transpiración, se exhiben y aparentan, pero no son más que olas que espuman su propia vergüenza. De ahí que sea tan importante, hermano, considerar el salvaguardar tu testimonio de una manera íntegra. Porque mire, sus hijos lo ven. Y no hay nada más triste que el chico o la chica se rasca la cabeza diciendo: ah, caray, pues ¿cómo es posible que mi papá o mi mamá o mi hermano mayor resulte que en la iglesia parece una cosa, pero en la casa es otra? ¿Por qué no es tan amable con nosotros como es aquí con los de la familia de la fe, como dicen? Y esa ruptura en la integridad trastoca la fe de los muchachos. Llega el día en el que el mundo los jala y se van. Y por más que usted se acerque y le diga: oye, espérate, reconsidera, ya está el testimonio destruido. Y esperamos desesperadamente que respondan, pero ya no. Es lo que suele sucederle a muchos. Bueno, no, déjeme corregir. A todos los falsos y a muchos que siendo verdaderos siguen a los falsos. Es que en esa voluminosa espuma, aquel que se dedica a la pesca no encuentra peces. Si va a tirar sus redes de la orilla donde está todo el oleaje espumoso, no va a encontrar peces ahí. Tendrá que buscar un lugar donde alcance a ver las aguas cristalinas para saber sobre qué lo va a arrojar. Así es que los esfuerzos por conseguir resultados productivos serán vanos. Por otro lado, el marinero enfrentará un alto grado de dificultad para aproximar su nave al puerto cuando hay un oleaje así de espumoso. ¿Por qué? Porque será confusión, habrá incertidumbre, habrá riesgo, habrá probablemente un desatino, un extravío para saber dónde va a anclar la barca. Así es que ese desafío y ese extravío en el que sus destrezas de navegación no sirven de mucho, no pueden asegurar que esté a salvo. Y no solo aquel falso, pero quienes navegan con él pueden encontrar la muerte en un inevitable naufragio. Oh, esperación que Dios está hablando cuando menos uno aquí. Vemos que la fidelidad de Dios se vuelve a desplegar en esta metáfora más que instructiva que aplica el escritor sagrado. Esa espuma tan abundante, tan escandalosa, tan vistosa, escribe Judas, no es otra cosa. Cuando aplica ese pronombre posesivo, su sustantivo vergüenza. ¿Lo puede ver ahí? Su propia vergüenza. Apariencia de piedad, lo escribe Pablo a Timoteo respecto de los hombres impíos.
y lo hace también de manera más que oportuna, como advertencia allá en 2 Timoteo 3:4. Y bueno, desde que empieza, desde el versículo 1, está describiendo a los impíos, a los amadores de sí mismo, a los hombres de los postreros días. Cuando llega al 4, está ya en la lista de características de aquellos: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego termina diciendo: a estos evita Pablo, instruyendo a Timoteo. Y se refiere a estos impíos, a estas olas que están con espuma en su propia vergüenza, como traidores. Traidores. El sentido de traidores aquí infiere la posesión que por ser propia se habría de entregar al nuestro, pero que en lugar de hacerlo así, se entrega al del bando contrario. Traidor. Aquella pureza que tenías que guardar para la honra y gloria de Dios, se la das al mundo y le das clic a una mugre página corrompida. Y desde que esa imagen entra a la mente del joven o de la jovencita, es para que su vida cambie por el resto de sus días. Traidores. Traidores. Sigue diciendo impetuosos. Son violentos e impulsivos. Es que somos un resorte. Oiga, hermano, pero nosotros no somos falsos. Es que algunas veces procedemos como falsos, siendo verdaderos. Violentos e impulsivos. Sigue diciendo infatuados. Un infatuado es aquel al que le falta sentido común. Las más de las veces, resultado de una vanidad infundada. A veces me ha sorprendido cómo en una plática tan relajada y tan trivial como la que puede tener usted con alguna amistad o un familiar, de repente y de la nada, ¿a qué se refiere? De una manera ofensiva. ¿Verdad? Platicaba con un conocido respecto de una situación que tiene que ver con la economía y los manejos que hay en el gobierno y todo eso. Y la plática estaba fluyendo muy, muy bien, y de repente la expresión cambia y dice: es que estos idiotas son unos estúpidos. Ah, caray, espérate. ¿Qué es eso? ¿Por qué te refieres de repente así a estos funcionarios? Si bien la ética y el profesionalismo no es su virtud, para de repente soltarte diciendo que son unos idiotas y unos estúpidos, pues así son los infatuados, a quien le falta el sentido común, resultado de una vanidad infundada. Amadores de los deleites, placeres y bajas pasiones. Mire, es que los placeres pueden ir desde el pasatiempo, que puede parecer más inofensivo, hasta bajas pasiones. Un pasatiempo que puede parecer inofensivo está en nuestros celulares. La red social es un pasatiempo, es un placer. Oyendo una conferencia que tiene que ver con el impacto psicológico en los menores, y después tiene una parte B, el impacto psicológico en los adultos, que tiene el uso de las redes sociales. Como lo hemos enseñado muchas de las veces, la red social no es necesariamente nociva cuando usted es el que tiene la red social. Lo nocivo es cuando la red social lo tiene usted. Y la conclusión de aquella ponente, una señora española muy entendida supuestamente en sociología y en psicología, dice:
la mejor manera de mantenerse a salvo de esa red que es tan placentera es marcar en tu agenda 10 o 15 minutos en la mañana y 10 o 15 minutos en la tarde para checar tu red social. Eso querrá decir que tú tienes tu red social. Pero cuando ya estás de manera inconsciente, entonces la red social te tiene a ti. Placeres, es placentero. Y usted y yo sabemos que hay quien a la semana publican 50 selfies, ¿no? Placeres. Característica de los falsos. Así son los hombres de los postreros días. ¿Por qué? Porque son amadores de los deleites más que de Dios. Dile a uno de ellos, oye, ¿por qué no meditamos la palabra de Dios unos 15, 20 minutos? Cuando yo lo he intentado con la gente que ha tenido bien acercarse para pedir consejería o discipulado, curiosamente cada vez que le digo, oye, ¿por qué no invertimos unos 10 o 15 minutos? Ya lo medité. ¿A qué horas? Temprano, pero como quieras. Pues temprano, no me fijé en el reloj. ¿Y qué meditaste? No me acuerdo bien, pero aman más los deleites que a Dios. Es que la avidez que el verdadero creyente puede experimentar por las verdades de Dios y los preceptos de Dios y la revelación de Dios no se puede controlar. Si Dios está hablando, aquel que es suyo responde. Y aunque nada más quería meditar en 3 o 4 versículos, voltea a ver el reloj y dice, cielos, ya llevo más de 2 horas aquí. Vale más que me apresure si no voy a llegar tarde a este o a aquel compromiso. Y se va al compromiso y va meditando en aquello. Y luego hasta apunta la cita bíblica. ¿Por qué? Porque al rato que tenga tiempo, a la hora de noche, quiere ir a checar para comprobar. Y entonces el Espíritu Santo convence. Y eso lo identifica como quien ama más a Dios que a los deleites. Ya en el versículo 5 de ese 2 Timoteo 3, dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Espuman su propia vergüenza. Ahí está. Aparentan piedad. Aparentan piedad. Se ven bien. Lucen bien. Hablan bien. Pero negarán la eficacia de ella. Porque no obstante que aparentan, tienen un rastro en su vida de rencores, de resentimientos en contra de. Entonces se llega a saber y a sorprender la gente de que aquel que de repente tenía tan buena presencia, tan buena apariencia, ahora resulta que la justicia lo alcanzó, la justicia terrenal. Y a veces la ruptura de su matrimonio, la familia se desintegra. Pero lucía bien, tenía apariencia de piedad. Es clara la palabra de Dios, ¿no? Pero negarán la eficacia de ella. Y termina con ese imperativo imponente. Con mucho amor, pero enérgicamente, Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, a estos
estos, evita, pero es mi primo, pero es mi tío, pero es el que tanto me ha ayudado, pero es mi vecino que siempre me ha echado la mano cuando esto, cuando aquello, pero es aquel hermano de aquella congregación donde siempre a esto se evita. ¿Podremos entender esa hora? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Número 2. Juicio contra todos los impíos. Número 2 dice estrellas errantes. El término aquí, por Judas utilizado, es en referencia a los falsos. Y el que se aplica es el de estrellas. No obstante, tenemos que poner más atención al adjetivo calificativo con el que los identifica, pues el calificativo, o mejor dicho, pues los califica como errantes. Estrellas errantes. Es más común de lo que podríamos creer, porque cuando se refiere al ser humano, y por consecuencia, cuando se refiere al ser humano usa el término estrellas, la palabra de Dios, y por consecuencia no debería sorprendernos. Si nosotros nos asomamos a algunos pasajes, encontraremos pasajes como el que está en Génesis 26:4, la promesa hecha a Abraham, cuando Dios le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. El mismo tema se maneja en Génesis 22, del 16 al 18. Luego vemos el cumplimiento cabal a esa promesa y la registra de Deuteronomio 1:10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, dice, de la promesa aquella que había hecho Abraham cuando lo sacó de la tierra de Ur, respecto a que su descendencia sería como las estrellas. Ahora ya están enfilándose a tomar la tierra prometida. Y en Deuteronomio 1:10 dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. 10:22 del mismo Deuteronomio: con 60 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Así es que el término de estrella se usa en la humanidad, sobre todo en el contexto bíblico, de una manera cercana para ilustrar a la descendencia, a la cantidad de personas. Habiendo pues comprobado que el término de estrellas se utiliza, quien inspiró y escribió esta carta, y así también toda la Biblia, que es el Espíritu Santo, lo aplica al hombre y a la mujer, a la humanidad. Bueno, ahora nos corresponde confirmar también cómo la Biblia asigna ese lamentable adjetivo calificativo, que no es otra cosa que el santo juicio de Dios cuando usa el término errantes. Los falsos son estrellas, sí, pero errantes. Errantes porque no aciertan, no dan con el blanco, que van de acá para allá, que fallan, que se equivocan, que se extravían. Oseas 9:17 lo presenta como lo que es el juicio de Dios. Mi Dios, dice, los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Es que quien no oye la voz de Dios es un falso. No dije puede que sea un falso, es un falso. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Si no oímos como estos que no oyeron, dice, los desechará. Y andarán como errantes entre las naciones. ¡Qué lamento! 9:17 de Oseas no deja lugar a dudas. Quienes no oyen están condenados a andar errantes entre las naciones. Estrellas errantes, así son los falsos. Números 32:13 sigue diciendo: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar, ¿qué?
errantes, 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ya Oseas nos dijo que aquellos que no oyen van a andar errantes porque los va a desechar Dios. Bueno, aquí los errantes son los que habían hecho mal delante de Jehová. ¿En qué sentido habían hecho mal? En dudar. No, Él no va a poder darnos esa tierra, ahí hay muy grandes gigantes, y no, esos moradores, esos gigantes devoran a todos los moradores de la tierra. Que los falsos que se mencionan aquí por Judas como estrellas errantes no hacen más que confirmar que son esos estrellas errantes. Son sujetos fugaces, sin rumbo, sin oficio, sin beneficio, sin identidad, sin doctrina, que no saben ni qué, ni quiénes, ni por qué, ni para qué son en sí mismos. De ahí que sea importante conocer al que nos ha dado un nombre. Usted no es una estrella errante, ¿verdad? Ojalá que no. Mi oración entonces, porque usted sea de los que oyen su voz y de los que hacen bien delante de Jehová. Juicio contra todos los impíos. Número 3. Aquí encontramos el término que tiene que ver con convictos a todos los impíos. Los convictos son acusados a los que en un juicio formal la corte ha probado su culpabilidad. Es que la justicia de Dios es eso, justa. Nunca condenará sin que medie anticipadamente un juicio. Porque lo que dice el versículo 15, si va ahí a Judas, note cómo abre el versículo, para hacer juicio. ¿Dice ahí para condenar? No. Primero viene el juicio. A ver, ven para acá. Te voy a dar oportunidad de que te defiendas. ¿Qué hiciste con aquella verdad que se te predicó? 1 de enero de 2022. Dime qué hiciste. Nada más quiero darte oportunidad en este juicio. Te estoy dando audiencia. ¿Cuántos grados de transformación hubo en tu vida? No, pues nueve de enero, yo estuve ahí en la iglesia ese día. Ahí está. Bueno, tú estuviste en aquel servicio donde derramaste lágrimas, ¿te acuerdas? El principio que se estaba enseñando ahí era el temor de Dios. Estuviste ahí, te expusiste, tu corazón se compungió. Dime el resultado que hubo en tu vida. El temor de Dios, no me acuerdo que haya oído de eso predicado. Va a haber un juicio. El falso no tendrá oportunidad. El verdadero tendrá que agacharse y no tendrá otra cosa que decir: gracias, Señor, que me justificaste, porque si no aquí hubiera tronado como ajote. Primero viene el juicio. Así es la justicia de Dios, justa. Nunca condenará sin que medie anticipadamente un juicio. Por eso podemos poner letra A para hacer juicio. Después de confrontar con su total miseria a los falsos, los va a dejar convictos, porque va a quedar probada su culpabilidad. Porque sigue diciendo para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, es decir, dictarle sentencia de todas sus obras impías. Letra A, letra B. Miren lo que dice letra C: una comisión de delito comprobada.
porque será señalado aquel de todos y cada uno de sus delitos. Dice aquí, obras impías, que han hecho impíamente, letra de ejecución flagrante de delitos. Y tratando de encontrar un pasaje que pudiera ilustrar esta dinámica de juicio de Dios, del que nadie, todos tendrán que ser sometidos a Números 16, que en sí es parte de uno de los ejemplos que ya mencionó Judas. Se refiere a la historia de Coré, y es difícil encontrar referente más contundente que Coré y sus 250 hombres convictos, sentenciados, condenados. ¿Cómo fueron sentenciados? ¿Cómo fueron condenados Coré y aquellos 250 de los suyos? Dice el capítulo 16, versículo 20 de Números. Si quiere, siga con su vista. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. 22. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron a Dios: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Hermano, Dios no está hablando aquí a más de uno de nosotros. Está mencionando nombres de aquellos que, caminando en la herejía, en la falsa doctrina, todavía son procurados por algunos de nosotros. ¿Puede ver eso ahí? Sigue diciendo el 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Es el juicio de Jehová, ¿cierto? No es el juicio de Moisés. Lo digo esto porque muchas de las veces la crítica va sobre quien le predica la verdad. Y no es Moisés, es Jehová. 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿De dónde saca ese dicho, Moisés? Es sorprendente. Va a darles un acicate, una reprimenda, y va a reclamar para decir: esto no viene de mí, es Jehová el que está irado contra su pecado. Es más, si no fuera Jehová, que no pase nada, pero si es Jehová que hiciera esto y quisiera esto y quisiera esto otro. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes.
Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Oiga, esa es una sentencia en contra de los impíos, ¿no? Cumplida. Es casi como si estuviesen aquellos en una corte, en donde el juez, ¿verdad?, levanta el marro ahí de su estrado. No recuerdo cómo se llama ese marrito que usan ellos, ahí tiene su nombre. Mazo dice la hermana, no, pero bueno, el martillito es el que tiene, ¿verdad? Cuando va a dictar sentencia. La sentencia para el acusado es pena de muerte. Y que al dar el martillazo, un cayera muerto de ellos. El acusado. Esa es una condena para todos los impíos. Es providencial como... ¿De dónde le salió ese dicho a Moisés? Dios lo provocó. Porque por la petición de Aarón y de Moisés ya Dios había determinado que nada más iba a castigar a ellos tres. Bueno, el juicio va contra esos tres. Pero cuando va Moisés y les avisa y defiende su causa, dice: no soy yo, no lo tomen en contra mía, es Jehová el que está airado. No me creen, miren, si no fuera por esto, y empieza a decir, y lo que dice se cumple. Difícil encontrar un referente tan contundente como el Coré y sus 250 hombres. Aquí los vimos convictos, sentenciados, condenados y devorados por la tierra. Así es como Dios trata en su juicio a los falsos. Y número 4, en el versículo 15 sigue diciendo: impíos que han hablado contra él. Oiga, impíos que han hablado contra él. Judas más calmado, ¿no? Pues está bien que el juicio caiga sobre los que llevan a cabo acciones en contra de Dios. No, también en contra de los que hablan. Al final del versículo 15, déjenme leerlo todo y remarcamos ahí las últimas frases del 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, ¿qué dice?, han hablado contra él. Han hablado contra él. No hicieron nada, pero hablaron, murmuraron, opinaron, sugirieron en contra de él. Tendríamos que, para darle cuerpo doctrinal a este punto, citar al profeta Isaías otra vez. Porque en su profecía, claro, inspirada por Dios, se cumplió, se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose. No solo es probada la culpabilidad de los falsos por sus impías acciones, escribe Judas, sino por sus impías palabras. Es que esos falsos recurrentemente han hablado. Hablan y seguirán hablando cosas duras. ¿A qué cosas duras se puede estar refiriendo Judas si son falsos? Gracias por la pregunta. A todo aquello, según escribe él, que es en contra de él. No solo flagrantes herejías, sino hasta blasfemias. En contra del verdadero. Blasfemias que tienen que ver con la enseñanza que estos falsos propagaban y que hoy en día sigue teniendo harta aceptación. Un Cristo que no es Dios. Un Cristo que no salva a menos que tú se lo permitas
Es una blasfemia aquellos que dicen, es que Cristo es un caballero. ¿Qué? No digas basura. Esa expresión ofende a Dios. Al 3 veces santo, ¿cómo vas a atribuirle un atributo humano a una personalidad divina? Un caballero. Que no va a hacer nada si tú no se lo permites. Pregúntale a Jonás. Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Moisés. Cosas duras. Un Cristo que nos salva, un Dios que es amor, pero que no es, no que sea tardo para el aire, no, que no se enoja. Él nunca está irado. No. Y esto lo tengo aquí en mi bosquejo todo, cuando estoy mencionando a Dios aquí lo pongo con minúscula. Un Dios que arbitrariamente no condena al pecador. Tú nomás ve con Dios. Le decía en una ocasión a alguien que se congrega aquí, no, fíjese que tengo un amigo que anda con muchos problemas. Y yo le dije, no, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es tú pídele a Dios. Y le dije, ¿de dónde sacó usted esa herejía? ¿Cuál, hermano? Pues de que alguien que no es hijo de Dios le puede pedir a Dios y Dios va a solucionar sus problemas. Si en su soberanía Él puede no solucionar sus problemas porque Él tiene un propósito superior en usted. Ah, es que eso no, sí, esas son cosas duras. Es lo que hacen los falsos. Es lo que hacen los falsos. Cuando tú vas a hablarle a alguien de Cristo, preséntale el Evangelio. No, la verdad es que yo tengo muchos problemas. ¿No será por tu pecado? Te pregunto, porque sabes que cuando Dios convierte al perdido, le da una naturaleza espiritual que se da cuenta de su pecado. Así es que todas estas broncas que traes no serán consecuencia de tu vida desordenada y tu pecado. Si puedes ver eso, creo que Dios puede estar tocando tu corazón. Y si eso es así, déjame decirte, lo único que te puedo decir, valdría la pena que le respondas. En lugar de, no, tú nomás dile a Dios. No, mira, ¿sabes qué? Porque desafortunadamente esas son las cosas duras que aprendimos, ¿no? No, mira, yo cuando vine al Señor, yo estaba a punto de divorciarme, y estaba enfermo, sin trabajo y todo, y pues yo no me le acerqué a Dios y le dije, Dios, pues mira, ayúdame nomás a solucionar esto, a solucionar aquello, y yo me voy a entregar a ti. Y Dios me lo solucionó. Y por eso aquí estoy entregado. Si es que tú también dile. Cosas duras. Eso es herejía. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Esto es pecadores impíos hablando en contra de Él. Ojalá que me esté explicando. Un Dios que literalmente no condena el pecado, lo decía. Un Dios cuya soberanía no está, porque la nula voluntad del hombre puede frustrar sus propósitos. ¿Sí? Eres el Dios todopoderoso hasta que te encuentres con un contumaz y rebelde que te dice que no. Ahí se te anularon todos tus poderes. Dios, ni modo. No, pues Dios, ni modo. Dios no pudo con mi compadre, ¿verdad? Yo sabía que era de los de allá de Sinaloa o de los de Jalisco, de los de no, pues ese ni Dios pudo con mi compadre. Si Dios no intervino en la vida de tu compadre es porque tu compadre no le interesa a Dios por ser impío, por ser pecador, porque Dios aborrece el pecado, pero también al que lo comete. Pero los falsos hablan cosas duras. Decía al principio del punto que tendremos que citar a Isaías. Entonces, déjeme decirle, si en algo que usted está escuchando de lo que he dicho en este punto no está usted de acuerdo, no me alegue a mí, aléguele a Isaías, ¿ok? Y le voy a decir a dónde puede ir a alegarle.
al 32:6 de su profecía. 32:6 en Isaías. Dice, porque el ruin, ¿qué es una persona ruin? A ver, hermano, ahora sí. Esa sí se la sabe, ¿no? Esto es mi diccionario, si es que no me falla. Ruin quiere decir destruido, arruinado. Una persona que no es nada. Son despojos. Ruin es lo que queda después de una demolición de un edificio. Escombro. Ruin. Y dice la palabra de Dios en Isaías 32. Porque el ruin hablará que ruindades. Y su corazón fabricará iniquidad. Fíjese, su corazón fabricará iniquidad. Y fabricará versiones falsas del verdadero Dios. Para cometer impiedad. Y dice, hermano, pero ahí no dice de qué va a hablar. Espérese, no hemos terminado. Para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Escarnio. 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 Es que Dios está irado contra la indiferencia de los falsos y con los capítulos de indiferencia que los convertidos tenemos también. Hablar escarnio contra Jehová, coma, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. La conducta de aquellos que hablan contra él. Para ellos también es ese juicio. Juicio contra todos los impíos. Hermano, meditaba yo y pensaba, ¿qué le queda al consejo de Dios para quebrantar nuestro corazón? No se me ocurre. En sí ya sobrepasó lo que hubiera podido yo pensar a manera de acicate o de escarmiento. Porque está dejando oiga, la ilustración de cómo trató con Coré. Y este es un juicio contra todos esos que son falsos. Y aquellos que de alguna manera lo siguen. Y esto sí se lo voy a agregar yo. Es un juicio que nos puede alcanzar a los que simpatizamos con aquellos. Una salpicadita que nos puede manchar para el resto de nuestra vida. ¿Tendremos a bien abrazar la convicción de una vez por todas de no procurarles más? De salvaguardarnos de mezclar lo santo con lo profano. Cuando los siguientes 4 versículos Judas va a terminar la descripción, ya es un éxtasis difícil de asimilar. Mire, déjenme llamar su atención. Ahorita nada más los voy a leer y nos va a tomar 2 mensajes de estos 4 versículos. El 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ay, es que tú eres el compadre de toda mi vida. Es más, eres mi hermano, chihuahua. Vente para acá, hombre. Ándale, abre el bote, échate otro trago. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Judas apela a la memoria. Que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían,
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. ¿Se dio cuenta cómo está escrito espíritu ahí? Sí. ¿Con qué letra empieza? Con una E mayúscula. ¿Qué espíritu es entonces? El Espíritu Santo. No tiene el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. Entonces no tenemos absolutamente nada que hacer con los que no tienen el Espíritu. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.